Bien, queremos saludar a los queridos hermanos con la paz del Señor Jesús. Que Dios los pueda bendecir, pueda llenar sus vidas. Y queremos continuar esto que los hermanos empezaron con esta tanda de enseñanzas. Ellos venían hablando sobre las bienaventuranzas. Y vamos a leer de la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer el versículo 10 al 12 en adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bienaventurado. Otra traducción dice felices, dichosos. También esta palabra significa bendecidos, bendecidos. Estar bendecido en Dios. Son personas bendecidas. Cuando uno ve estas enseñanzas de Jesús, normalmente la gente trata de buscar en dónde o en qué base Jesús se basa de acuerdo a la Torá. La Torá, recordemos que son los primeros 5 libros que escribió Moisés. Y tratamos de ver entonces, los que estudian la Biblia, en qué bases Jesús establece este sermón. Pero este sermón a lo que nos lleva es algo más directo, no simplemente alguno de los 613 mandamientos, sino que el mensaje que Jesús da allí en el monte es lo que nos lleva al corazón de la Torá, lo que nos lleva al centro de la interpretación, las cualidades que debe tener la gente del reino para poder entender, para poder ser dichoso, para poder ser feliz, para poder gozar de lo que será también su reino cuando Él venga en la tierra. Son cualidades de las personas que van a heredar el reino de Dios. Y cuando nos dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra justicia en el hebreo es una palabra que es sedek, y de esa palabra sedek también deriva sadik, que es justo, y sadikim, que son los justos. Cuando la Biblia dice los justos, habla de los sadikim. Cuando dice sadik, habla del justo. Jesús era un justo y considerado también como un maestro de la justicia de Dios. Él era un enseñador de la justicia de Dios, era el maestro de justicia. Él tenía muy claro lo que Jesús estaba dando a entender a sus discípulos en las características de los hombres del reino, de aquellos que serían capaces de divulgar el reino de Dios. Entonces Él empieza a decir quiénes son realmente las personas bendecidas, quiénes son realmente aquellos que van a ser bendecidos en el reino de Dios. Y Él dice, los que padecen persecución. A nadie en el mundo le gusta ser perseguido, nadie quiere estar huyendo de un lugar a otro, nadie quiere pasar la vida en una persecución. Toda persona anhela que las persecuciones terminen, pero por causa de la justicia, dice. Entonces aquellos que practican la justicia de Dios en su vida, padecerán persecución. Él les está advirtiendo
que ellos han de padecer persecución. Y este versículo también nos lleva a Primera de Pedro capítulo 3, 14, que nos dice allí Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, 14, dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro está aclarando estas enseñanzas que recibió del Maestro también. Él estuvo seguramente allí a los pies del monte entre todos los discípulos, y muy cerca de Jesús estaba Pedro escuchando, y él dice: bienaventurados sois si se padece, recordando en su mente lo que Jesús le había enseñado. Estamos hablando entonces de que esa justicia es la práctica de la justicia de Dios. El mundo es injusto, el mundo está perdido, el mundo no practica la justicia. Y la palabra tzedek significa tanto justicia como equidad. Y equidad también nos representa, nos lleva siempre a la idea de algo equitativo. Cuando decimos que algo sea equitativo, estamos refiriendo también que sea algo justo. Las acciones nos lleva a pensar en el equilibrio, nos lleva a pensar en una balanza, en un peso justo, en algo, en una recompensa justa, la equidad. Entonces Jesús habla de que seremos bienaventurados, seremos personas bendecidas si alguno padece persecución por causa de la justicia que Él practica, como lo dice Pedro, por practicar la justicia de Dios. Entonces, la palabra, como dijimos, tzadik, que significa justo, empieza con la letra Sayin en hebreo. Sayin en hebreo es una letra que puede representar a un hombre con las manos extendidas hacia arriba. Sain Sofik, la terminación, porque es una letra que cambia si está al final o está al principio. En el principio de una palabra, Sain parece una persona arrodillada con las manos levantando una oración a Dios. Y la Sain Sofik, que es la letra Sain final, parece un hombre parado con las manos extendidas también hacia Dios. Y algunos sabios decían eso representa al justo, por eso de esa letra deriva la palabra tzedek, tzadik, porque esa letra es el principio también de la justicia de Dios. La práctica de la justicia de Dios es lo que equivale a entender la Torá. Todas las enseñanzas de Jesús estaban basadas en la Torá. Y Él está revelando aquí como el Rey, se está revelando como el legado. Vemos aquí en Mateo como una comparación en el escrito de Mateo, podríamos decir como en el tiempo de Moisés. Moisés fue al monte. En el monte Moisés recibe las tablas de la ley. Aquí estamos ahora en otro pacto, en el pacto que Jesús viene a renovar. Ese pacto que se hizo en el Sinaí, ese pacto necesitaba que sea renovado. Era necesario que ese pacto se renueve. Y esto nos lleva a muchas cosas que pensar. Entonces aquí Mateo está dando el enfoque de Jesús como enseñador, como maestro, y lo está presentando también como un tipo de Moisés, que sube al monte y expresa como las leyes de este pacto renovado. O sea, ¿y qué nos da a entender? La justicia, la verdad, la misericordia, la humildad de espíritu,
nos muestra las cualidades necesarias para entender todo lo que antes fue escrito. Nos lleva y nos revela y nos mete en el corazón de la Biblia. ¿Sabe que a través de los siglos han interpretado las bienaventuranzas de distintas maneras? Hasta han usado también para hacer un tratado de paz, han usado para distintas circunstancias en la Biblia, se usó por distintos temas a veces y en distintas etapas, siglos, fueron interpretando acerca de la justicia de Dios. Y sobre los pacificadores, sobre los humildes, y cuántas cosas que fueron interpretadas que a través de la historia usted tiene distintos ejemplos. Pero aquí el Rey Mesías, nuestro Rey Salvador, que en su primer venida Él vino como el hijo de José, el Ben Yosef, el hijo de José, del siervo de José, que fue vendido por sus hermanos como un arquetipo de ese José, del siervo sufriente de Jehová que venía a entregar su vida. Pero Mateo lo ve y le da un enfoque del reino, porque entiende que Él es el Mesías y que el Mesías vendrá a reinar. Y acá empieza a hablar de las cualidades en las bienaventuranzas. Y cuando uno empieza a leerla, dice: los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, vuelve otra vez la palabra, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los mansos, toda la clase de personas que son dignas de entrar en el reino. Mateo también nos habla en el capítulo 24, al final del 24, Mateo también nos habla de lo que va a ser el reino. Y nosotros nos ponemos a pensar, cuando Jesús, capítulo 25 de Mateo también lo explica mejor, acerca del reino. Jesús en el 24 da un sermón escatológico de toda su venida, pero el versículo 31 del capítulo 25 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Y vemos que allí en ese momento que se va a llevar en un tiempo de las cosas que todavía han de venir, de esta profecía que Jesús habló, nos está hablando del establecimiento de su reino aquí en la tierra, donde Él apartará, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, en ese reino de justicia. Cuando usted se pone a ver las cosas que Jesús demanda, allí no habla de enseñanza en esa relación hacia las naciones, no habla de otras cuestiones, sino habla de la justicia social hacia los demás, de la práctica de la justicia. Es lo que le remarca a las personas que han de entrar en su reino, diciéndole cosas porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, en la cárcel me visitaste, estuve enfermo y me vinisteis a ver. Tantas cualidades que simplemente nos llevan a pensar: ¿qué es lo que Jesús está reclamando aquí? Es una justicia hacia el prójimo, es una justicia hacia los semejantes, aquellos que practicaron la justicia. Y aquellos que practicaron la justicia
y que padecieron persecución son dignos de entrar en su reino. Son dignos de entrar en el reino que Él va a establecer. Entonces a veces decimos, porque esto también ha sido mal interpretado, déjeme decirle, hay gente que por ahí trataba de justificar sus malas obras con algunos problemas que tuvo con la justicia terrenal, o fue arrestado, fue detenido por algunas cosas y también intentó justificar a veces esas cosas con este versículo, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que habla de los que practican la justicia de Dios y son perseguidos. Y también van a ser perseguidos como Jesús lo fue. Jesús habló a sus discípulos y advirtió a ellos y les dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿cuánto más en las ramas secas? ¿Cuánto más no van a hacer con ustedes? Dijo, si Él estando con toda la gracia, el vigor, la virtud, los dones, el poder de Dios sobre su vida, hicieron de todo con Él, ¿cuánto más, le decía a sus discípulos, a ellos no le van a hacer? Seguro que habían de recibir también esa misma persecución, los mismos tipos de padecimiento. Y Jesús nos lleva y nos enseña en estos pasajes que también debemos ser bendecidos, felices, bienaventurados, cuando nos vituperan, os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros, pero mintiendo. Cuando digan mentiras, cuando levanten falso testimonio contra uno, por la causa de Él. Y ese es el centro de la vida del cristiano. El cristiano sabe que hay una causa. La causa es anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio del reino de los cielos. Acá Jesús en los capítulos anteriores, Él empieza anunciando y diciéndole a la gente que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hace un llamado al arrepentimiento. Hace un llamado a las personas a que se arrepientan. Y ahora Él explica a sus discípulos las cosas que han de venir. No solo serán perseguidos, no solo van a padecer persecución, sino también que van a inventar cosas contra ellos, van a hablar mal, van a decir mal de ellos, de aquellos que practican la justicia. Y Él dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gloria a Dios. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así también los han perseguido. Así también persiguieron a los profetas. Y en Pedro también, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, también nos habla de esto, 4:14 de Pedro. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él, ¿qué es? Es glorificado. ¿Por qué? Porque el Evangelio consiste en la gloria que Dios pueda obtener a través de mi vida, y no en la gloria humana que uno pueda obtener. La gloria humana es como nada, es como un vapor, es algo que se desvanece, pero es la gloria que Dios puede obtener a través de una vida que honre su nombre. Es algo que dice así el apóstol Pedro, alguien que entendió a través del Espíritu Santo las enseñanzas que Jesús traía. Y mire que a Pedro le costó entender estas cosas. Pedro, podríamos decir, es una persona
podríamos decir, impulsiva. Siempre él estaba queriendo hacer las cosas por su propio impulso, a su manera. Pero era alguien que tenía una cualidad de ir para adelante, aunque él estaba equivocado a veces. Cometía errores como todo, pero se sabía humillar, sabía aprender, sabía escuchar al Maestro. Y Jesús, resucitado, después de que él lo negó, tomó un momento con Pedro para restaurar su vida. 3 veces lo negó Pedro y 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba, y después de eso Jesús restauró su vida. ¿Cómo restaura Jesús la vida de Pedro? Diciéndole algo que a nosotros tal vez no nos gustaría que nos diga, pero le dijo: Pedro, un día te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieres. ¿Y sabes lo que dice el Evangelio? Y le dijo de qué manera él había de glorificar a Dios. Y los que interpretan la Biblia y lo que pasó con la vida de Pedro entienden que él, o como dicen los historiadores, fue atado, fue llevado por la ciudad, atado, y extendieron sus manos y lo ataron y lo llevaron, y luego fue crucificado, cabeza hacia abajo, según los historiadores. Pero Pedro muere de esa manera, de una manera que para él iba a ser también algo glorioso, y dicen parte de los historiadores que cuando a él lo iban a crucificar, él dice: no me pongan de la misma manera, y permitió que lo pongan cabeza hacia abajo, porque dijo: yo no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor. Entonces lo pusieron al revés. Alguien que aprendió las características del reino, alguien que aprendió lo que había de ser perseguido, que había de ser vituperado, difamado. Iban a hablar mal de él por practicar la justicia. Pero en todas estas cosas, la Biblia nos dice que somos bienaventurados. Y dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, hay una recompensa, hay un galardón, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando pensamos en esto, de los profetas que fueron antes de vosotros, Jesús contendía, disputaba, no podríamos decir, contra los fariseos, contra los intérpretes de la ley de su tiempo. Y él disputaba y le decía: vosotros mismos atestiguáis que soy de aquellos que dieron muerte a los profetas. Porque con sus obras, con sus dichos, ellos se estaban poniendo del lado de los que habían dado muerte a los profetas. Jesús los prendía a ellos en su propia astucia. Y vemos también en la defensa de Esteban. Cuando Esteban va a ser apedreado, podemos ver allí en el libro de Hechos, capítulo 7 del libro de Hechos, lo que pasa con Esteban, que fue el primer mártir de esa asamblea naciente, de ese pacto renovado, de uno de los primeros perseguidos después del día de Pentecostés, después de que todos fueron llenos del Espíritu Santo, donde el ruaj de Dios sopló sobre ellos y recibieron nuevas lenguas, y cada uno recibió esos dones espirituales sobre su vida, y ellos fueron perseguidos. Y acá vimos parte de la persecución de una persona justa. Y esta persona justa era alguien que, como cualquier otro discípulo, estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Estaba dispuesto a morir por él. Y vemos lo que dice en el 52. Dice allí:
en Hechos 7:52, lo que dice Esteban: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Sadic, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y fíjense que esta causa fue lo que desencadenó también que Esteban fuese apedreado. Y cuando uno lee todo el capítulo, desde que Esteban empieza a hablar, ve un resumen impresionante y un conocimiento de la teología de la Biblia y de la importancia de conocer las Escrituras. Esteban era un diácono, una persona muy conocedora de las Escrituras. No sé si alguien que no está mucho tiempo con las Escrituras puede relatarle todo lo que relató en detalle Esteban y en la profundidad que lo relata, de tal modo que ellos crujían sus dientes contra él, se enardecían porque había un justo que estaba dando testimonio de esa justicia de Dios y estaba testificando contra ellos, mostrándole que Dios había mandado al justo, a Jesús, al Sadic, aquel que había de mostrar la justicia de Dios. Y allí le dice: a quien ustedes mataron, dieron muerte. Le imputa allí la causa también a ellos como los culpables. Jesús murió por todos nosotros. Murió por cada uno de nosotros. Murió para que la justicia de Dios se pueda imputar en favor nuestro y que nosotros no seamos culpables, sino que seamos absueltos y libres de la ira de Dios, sino que a través de la justicia que Él estableció, de la justicia que Él enseñó, de la justicia que Él predicó. Esa justicia te lleva al corazón de la Torá, te lleva al corazón de la Biblia, te lleva al centro de las enseñanzas de Jesús, de este maestro de justicia, de este Sadic, de este hombre santo, de este hombre puro. Jesús nos llevó a esas enseñanzas para entender lo que es el reino de Dios. Gloria a Dios. Y cuáles son las cualidades que debemos tener. Te persiguen, hablan mal de ti. ¿Qué cosa más no harán contigo? ¿Qué esperas tal vez? Pero lo importante es que el Señor dice: eres bendecido, Amén. eres feliz, eres bienaventurado por causa. Gózate, alégrate, porque a los profetas, como dijo Esteban, ¿a quién de los profetas no mataron vuestros padres? Jesús le dice a sus discípulos: con los profetas también hicieron lo que quisieron. Jesús habló en una de sus parábolas, en una de sus enseñanzas, habló del dueño de una viña que envió a sus siervos, y a unos apedrearon, a otros mataron, a otros dejaron medio muerto. Después dijo: enviaré a mi hijo, tal vez tendrán respeto por él. Y dice que con el hijo, cuando el dueño lo envió, el dueño de la viña, hicieron con él lo que quisieron, y cuando lo vieron dijeron: este es el heredero, matémosle y quedémonos con la heredad. Y Jesús cierra esa enseñanza diciendo: ¿qué pensáis que hará el Padre cuando vuelva con aquellos labradores malvados? Y la gente que estaba allí, los fariseos, entendieron, porque Jesús hablaba un lenguaje también que ellos con su nivel intelectual podían entender.
y dijeron: Dios nos libre. La justicia de Dios te puede librar, porque la justicia de Dios no son solamente palabras, no son solamente hechos, no son solamente enseñanzas. La justicia y el justo, el sadik, el santo, el puro, Él se entregó por nosotros, y la justicia de Dios se ve en una persona. Queremos orar en esta hora. Queremos orar a Dios. Vamos a orar por las vidas, vamos a orar por los amigos que están del otro lado. Vamos a orar